tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Un feliz y bonito día de reposo para todos mis hermanos. Les damos la bienvenida al repaso de la semana, de nuestras tan bonitas lecciones que día a día vamos viendo, compartiendo y vamos sacando tantas enseñanzas de la palabra del Señor como también de los testimonios. Hoy es un día especial, mis hermanos. Es un día donde el pueblo de Dios se reúne, ¿no? Se reúne, alaba al Señor en este día, recordando y conmemorando un día apartado desde la creación del mundo. Todo aquel que cree, ¿no?, en un Dios vivo, guarda este día, reposa en este día y pide la presencia del Hijo en nosotros para poder santificar un día tan especial. Les damos ya la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a tener una oración para poder comenzar con este estudio. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por habernos llegado a este día, un día, Señor, preparado y hecho a causa del ser humano, para que en él pueda descansar, meditar, contemplar tu creación y podamos, Señor, también a nuestra familia, a nuestros pequeños, consagrarlos a ti. Te damos gracias por este día que lo necesitamos para tener un encuentro contigo y también por mis hermanos, Señor, a la distancia, que los puedas guardar a cada uno, Señor, de ellos. Te pedimos la autorización para abrir tu palabra y poder, Señor, hacer el repaso de lo que hemos aprendido en esta semana. Pedimos de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener el repaso de la semana por título: Paciencia con los incrédulos sinceros. El título está bien curioso. Paciencia, dice aquí, con los incrédulos sinceros. Porque sabemos que también hay incrédulos, ¿no? Pero por rebelión o a propósito, ¿no? Pero el título de aquí es para aquellas personas que aún no creen, quizá por falta de un desconocimiento sincero. Tenemos el versículo de memoria en el libro de Isaías 55:6, donde nos dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscar, no refiriéndose a una ubicación, porque quizá nos hemos extraviado, y llamadle del verbo gritar, ¿no?, de pedir auxilio, de pedir socorro. Tenemos un pequeño párrafo en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 411. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado a su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito o quebrantado, no nos desdeña o no nos desprecia. Ese es el pequeño comentario, muy claro. Nos dice que Dios no nos ha abandonado debido a nuestros pecados. No nos abandona mientras no tengamos, ¿no?, el conocimiento verdadero. Y nos recibe cuando vamos a Él con un corazón totalmente destrozado, ¿no?, a causa de lo que llegamos a conocer y sentir, y cuando necesitamos de su perdón. Vamos a ir al desarrollo. La primera pregunta nos dice: ¿cuáles son las dos únicas posibilidades entre las cuales toda persona debe
elegir su destino. Y vamos a leer Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 18 y 19. Nos dice así: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos quién es el maligno, y que el Hijo de Dios dice, guarda a aquel que ha nacido de Dios, y él, por ende, ya no peca, porque está revestido, ¿no?, de la justicia de Cristo. Pero si creemos que estamos en luz y seguimos, ¿no?, ahogándonos en nuestros pecados, pues lamentablemente no hemos conocido al Señor, y el maligno está que hace su voluntad en nosotros. Vamos a ver el testimonio antes de responder nuestra pregunta. El deseado de todas las gentes, la página 291. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará en nosotros su morada. Muy bien, ahí está el testimonio bien claro, de acuerdo a la pregunta y a lo que hemos leído también en la Biblia. Entonces vamos a ver siempre, ¿no?, que no hace falta, nos dice, volcarnos al enemigo y decir, no, yo quiero servirle a él, porque eso no sucede así. Pero para Dios sí sucede así, porque el ser humano muchas veces niega al Señor. ¿Y qué pasa cuando rechaza al Señor, a su Creador? Automáticamente pasa a las filas del enemigo, porque aquí no hay, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo soy ateo, pero el ser ateo estás aceptando, ¿no?, que no hay un Señor, pero estás pasando automáticamente a las filas del enemigo. Para ellos fuera bueno, ¿no?, su forma de pensar, quedar al centro. No estoy ni en este ejército, ni en este ejército, pero resulta que si no estás en una compañía, estás en otra compañía. Entonces, si hemos aceptado al Señor, a Jehová, pues su Hijo nos va a guardar. Pero si no, hermanos, ya vimos que el enemigo pues se posesiona de nosotros. Ahora sí, la pregunta número 2. ¿Qué pensamientos casi llevaron al salmista a la perdición? Ya lo estábamos viendo, pero como es un repaso, es bueno que esté esta pregunta aquí. ¿Qué pensamientos casi llevaron el salmista a la perdición?, nos dice. Y eso lo encontrábamos en Salmo 73, los versículos del 1 al 3. Nos dice así: Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y luego el testimonio nos dice así, en la revista Señales de los Tiempos, desde 1888. El salmista David tuvo una experiencia cuando consideró la condición floreciente de los malos, tuvo envidia de su éxito. Y es por eso que vimos que casi resbala, ¿no? La pregunta era, ¿qué pensamientos tuvo para que casi pueda ir a la perdición? Y vemos que eso fue al ver que los transgresores progresaban, les iba bien. ¿Y qué pasó con él? Casi resbala, porque dijo, bueno, yo sirvo al Señor, yo estoy a Él, yo oro, clamo, y miro mi condición es diferente a la de ellos. Pero luego vemos que al
comprender. Al entrar no al santuario pudo diferenciar entre lo que es malo y lo que es bueno, y comprendió que lo que los impíos recibían era pasajero, no es el progreso. Y eso sería la tercera, pasaríamos a la tercera pregunta. ¿Qué confesión hizo David en momento de angustia? Vamos a leer también lo que ya hemos leído. Vamos a repetir una vez más para sacar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la confesión de David en el momento de su angustia? Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Nos dice al ver la prosperidad de los impíos. Vamos a leer el testimonio también. David vio que la dirección del Señor era infinitamente de más valor que de toda la prosperidad temporal del mundo, puesto que el método del Señor mantenía los pies de las sendas de la justicia que llevan a la gloria eterna. Entonces vemos que confesó que lo que viene de Dios tiene un gran valor que cualquier cosa terrenal, porque lo que el Señor nos da, vemos aquí, es para gloria eterna, no era para gloria humana, para David y también para nosotros. Vamos a nuestra cuarta pregunta. Recordemos que solo estamos en el repaso de la semana. Nos dice así: ¿cuál era la preocupación principal del salmista después de su arrepentimiento? Vamos a ver cuál era la preocupación principal del salmista después de su arrepentimiento. Primero quiero leer el testimonio. Nos dice así: obre cada uno que le sirve con sinceridad, refiriéndose a nosotros. Luego dice así: usa su mano está extendida como un escudo, refiriéndose al Señor. Nadie puede herir al discípulo más humilde de Jesús sin golpear aquella mano que sostiene la espada de justicia. Vemos aquí que los siervos del Señor, también contémonos, hermanos, como siervos, sirvámosle. Estamos protegidos, dice, ¿no?, por la mano celestial. Y que el mundo quizá nos puede tocar, nos puede quizá pisotear, pero vemos que al tocarnos a nosotros, también están tocando a la mano, ¿no?, que nos sostiene. Quizá nos pueden morder, pero también están mordiendo a la mano que sostiene a nosotros que somos siervos del Señor. También es parte de una promesa, porque sabemos que cuando haya tribulación, persecución, más allá de todo vamos a tener siempre una protección divina para aquellos que hemos decidido seguirle al Señor con un corazón sincero. Voy a leer Salmo 73, solamente el versículo 1, para sacar un extracto para poder responder nuestra pregunta. Dios es realmente bueno con Israel, con los limpios de corazón. Aquí está. ¿Cuál era la preocupación principal del salmista después de su arrepentimiento? Nos dice, vemos aquí que era mantenerse limpio, y que si era tocado por alguien, vemos ahí, ¿no?, esa promesa, era también el maligno, como tocaba al hombre, tocaba la mano que sostenía al ser humano. Pero vemos que la preocupación del salmista, y eso es la preocupación de nosotros, porque la pregunta nos dice, ¿por qué deberíamos compartir su inquietud? De la misma manera, porque después de un arrepentimiento tenemos que pedirle al Señor que nos mantenga limpios día a día y procurar no deslizarnos, ¿no?, del camino donde vamos, ni a la derecha ni a la izquierda, ya que nuestros pensamientos pueden estar ahí, pero que el Señor nos ayude a caminar derecho. Tenemos la quinta pregunta: ¿cómo describió el apóstol Pablo su lucha contra el pecado? ¿Cómo es que describió el apóstol Pablo su lucha contra el pecado? Y nos dice,
Para leer 1 Corintios 9, 24 y 27. Voy a dar lectura. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo atleta se abstiene de todo, ellos para recibir una corona que se corroe, pero nosotros una corona que no conoce corrupción. Así de esta manera corro, no como... Dice, de esta manera corro, no como cosa vacía. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Trato severamente a mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Muy bien. Pablo aquí nos da una gran enseñanza, lo vemos, porque convencido Pablo de su transgresión, cambió no su vida y la llevó también y la manifestó en su cuerpo, lo vemos. Cambió su vida, él mismo dijo, no, con Cristo estoy crucificado, he muerto, no, el Señor ha muerto por mí, al pecado, pues yo también quiero morir al pecado y vivir, ¿no?, para vida eterna, vivir en novedad de vida. Él hizo cambios externos, ¿no? Lo dice aquí, se preparó, y también como tuvo cambios internos en él. ¿Y por qué deberíamos convertirnos, dice aquí, su inquietud o esa ansiedad? De la misma manera que él, aceptar al Señor, arrepentirnos, crucificarnos con él y día a día ver, pedir al Señor por nuestro cuidado. Y acá Pablo también habla de predicar, ¿no? No sea yo, dice, que predicando tal cosa pueda ser hallado falto. Pablo nos da un consejo aquí, que él predicaba todo lo que el Señor le encomendaba, pero lo que el Señor lo encomendaba también él lo practicaba, para no ser encontrado falto. Y el testimonio nos dice también así, obre cada uno que le... dice, ninguno necesita desesperarse a causa de las tendencias a las malas heredades. Pero cuando el Espíritu de Dios convence de pecado, el pecador debe arrepentirse y confesar y olvidar el mal. Fieles centinelas están de guardia para dirigir a las almas por el camino correcto. Fieles centinelas, dice. ¿Estas serán personas? No, son seres celestiales enviados para cuidar a las almas. Son ángeles no dispuestos. Son las huestes celestiales que el Señor ha encomendado para nuestro cuidado. Porque sabemos que cuando uno va al Señor, el enemigo va a estar no de por medio atacando al pueblo, al soldado. Pero aquí tenemos también un ejército celestial dispuesto a llevar al ser humano por el camino correcto. Tenemos la ayuda divina. Vamos a seguir con la sexta pregunta y la última nos dice, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Sabemos que Él murió por nuestros pecados, pero cuando profundizamos en la vida del Salvador, vemos tantas cosas que Él hizo por nosotros. En la cruz cumplió muchas profecías, se cumplen, ¿no?, los acontecimientos, lo que Él dijo, lo que está en los salmos, en los profetas. Muere, ¿no?, para la limpieza del santuario celestial, muere para reconciliar al mundo, muere para el perdón propiamente de nuestros pecados, para pagar aquella muerte que la ley demanda. Y vamos a ver lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Aquí está. Muere para ser nosotros reconciliados, nos dice aquí, perdonados de nuestros pecados y por su resurrección obtener justicia, obtener esa rectitud que nosotros a la ley no podemos demostrarle. Así como Él fue recto
Él fue recto para Él, pero también formó una rectitud para dar a cada pecador que fuera arrepentido a Él, ¿no? Nos da de esa rectitud para poder presentarnos ante el Padre. Indignamente estamos así, digamos, desnudos en este cuerpo físico de un manto de justicia, pero Él lo hizo para nosotros. Aparte que Él también demostró a la ley toda la rectitud, pues nosotros también, gracias a Él, nos puede dar un manto para que nuestra vergüenza no sea vista. Entonces, vamos a leer el testimonio. Nos dice: nuestro pecado ha sido expiado o limpiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar, mediante el arrepentimiento. Y por la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor nuestra justicia. Aquí está. Jesús sufrió, el justo por el injusto. Murió el ser humano recto, obediente, por el transgresor, para darle una nueva oportunidad de vida. Entonces vemos ahí un testimonio muy claro, y la pregunta nos decía: ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Responderemos: cargó todos nuestros pecados por los pasados, porque sabemos que los pecados pasados también los tenía que cargar el Señor, porque los pecados pasados antes de la cruz eran puestos por fe en los corderitos hasta que viniera la promesa del Salvador. Es por eso que a su muerte también Él muere por los pecados de los que están antes de la cruz, porque si no, ni ellos hubieran tenido salida. Y también muere por los pecados de los que habían de vivir. ¿Y quiénes son esos? Esos somos nosotros, los que estamos después de la cruz. Y vamos a terminar con la conclusión. Nos dice así: Cristo siempre fue tolerante con todo pecador. Eso lo vemos en los evangelios. No como le costaba ver a un pecador, sufrimiento, la maldad, la enfermedad, de las personas. Nos dice así: debemos reconocer de dónde hemos caído y morir junto con el Maestro y vivir por Él y con Él. Y esa es la conclusión. Eso es lo que decía también, parte del título, de los incrédulos, la paciencia de los incrédulos sinceros. El Señor tiene paciencia con la incredulidad sincera, porque no todos en el mundo quizá hemos oído este mensaje, que Él es nuestra justicia nuestra, y esto es parte de un evangelio verdadero. No solo basta decir Él murió por mí y bueno, eso es todo, no. Hay mucho más a fondo que comprender. Él para mí hizo un manto donde yo pueda ser y llegar al Padre. Él es mi abogado, conoce cuál es el caso mío, vivió en carne humana. Él intercede por mí cuando quizá en el camino me desvío, porque de hecho que al aceptar la cruz, al ir, vamos quizá a tener ahí un pequeño tropiezo, pero sabemos que ahí tenemos un abogado intercediendo que no nos desecha sin piedad. Vamos entonces, hermanos, a tomar nuestra cruz día a día, morir siempre al yo, crucificarnos para que pueda vivir el Señor en nosotros. Un feliz sábado para todos. Nos vemos a continuación en el estudio nuevamente de la semana, y les invitamos a todos a seguir oyéndonos por estos medios. Bendiciones, hermanos, y un feliz día de reposo.